Saludar a la iglesia del Señor con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Estoy muy feliz, hermano, por traer el mensaje hoy y sobre todo porque cada vez que ahondamos más en esta serie de que le hemos denominado Hechos del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que cada uno de los temas viene a ser más confrontador, pero esa confrontación hace que nosotros aprendamos mucho. Entonces el tema de hoy quise extraer una de las principales frases, en realidad la que más eh, impactó mi corazón, que dice el apóstol Pedro en un momento de estos y dice, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para impedir lo que Dios quiere hacer? Y vamos a la siguiente, por favor. La idea central de este tema, hermano, es lo que está escrito ahí. Dice, Dios ha derribado las barreras entre los judíos y los gentiles. Los gentiles son todas las naciones que no son judías, ¿ok? Entonces, es importantísimo esto, hermano, porque los judíos tenían un papel muy importante en este mundo, tienen un papel muy importante en este mundo y mucho más en el principio de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, es importante que entendamos qué es lo que estaba sucediendo en este tiempo. Y los judíos y los gentiles tenían que mostrar, ¿no es cierto? El Señor quiere mostrarnos el Evangelio y que el Evangelio es para todos. Y que por medio del Espíritu Santo, hermano, Él confirma que la salvación es solo por gracia. Solo por gracia. Y que nadie está fuera de su alcance. El Evangelio es para todos y nosotros no podemos impedir que eso sea de esta manera. Mire, hermano, una de las cosas eh, que más nos cuesta admitir, y tenemos que ser conscientes de eso, es que tenemos prejuicios. A ver, diga conmigo esa palabra, prejuicios. Ujú. Cuando iniciamos en el camino de Dios, pensamos que muchas de las cosas malas que tenemos en nuestro corazón ya se terminaron. Yo me recuerdo que inocentemente pensaba que cuando me bautice iba a salir del agua y yo iba a sentir que el Espíritu me tomó y que automáticamente ya toda la maldad iba a salir de mi corazón. Pero lo cierto es que el aprendizaje y la santificación son progresivas en la vida de un creyente. Y una de las cosas que más nos cuesta admitir es que seguimos teniendo prejuicios y cuando estamos caminando en los caminos del Señor, hermano, miramos dentro de nuestros corazones y podremos ver muy a menudo que no han salido las cosas malas todavía. Increíble, increíble. Estos sentimientos, inclusive racistas, siguen estando ahí, prejuiciosos. De alguna manera, hermano, hacemos distinción entre las personas. Nosotros vemos la cultura de la gente, vemos los rasgos físicos, el color de la piel, la raza. Otro tema también que nos hace hacer distinción entre las personas es la economía. ¿Sí o no? No me responda. Pero sí he visto muchas veces que hay personas que tratan mejor a unos que a otros y por algo es. Hay veces que también la parte de la religiosidad que tenemos, porque las personas piensan similar a nosotros en cuanto a la religiosidad, es que también hacemos distinción. Entonces, esto es tan fuerte, hermano, que sin darnos cuenta, esas son barreras, barreras que nos hacen actuar como si alguna persona sea más redimible que otra. Como si alguna persona pudiera ser más, entre comillas, salvable, ¿no es cierto? O predicable, ¿no? O sea, a estos les quiero predicar, a estos, no. Y nos vemos con preferencias, hermanos, de a quién predicarles, a quién mejor no, o inventamos hasta excusas de por qué no hacerlo. Pero eso también sucede, hermano, porque nos gusta a nosotros predicarles a las personas que son parecidas a nosotros. Vamos a la siguiente, por favor. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Estoy alineado con el corazón de Dios o estoy estorbando
su obra entre los que yo no consideraría dignos. ¿Estamos siendo de ayuda para el reino de Dios o estamos nosotros estorbando? ¿Sabe? Y en esta sección de este pasaje de la palabra, hermano, en esta serie que vamos a hablar hoy, vamos a descubrir que Dios quiere arrancar los prejuicios de nuestro corazón. Y vemos en el capítulo 11, hermano, que Él no comparte nuestros prejuicios. Que nosotros podemos tener incluso cosas en nuestra mente que son como fortalezas o como barreras culturales en nuestra mente, hermano, que Dios no las comparte. Y el evangelio del Señor, o sea, las buenas nuevas, la buena noticia, hermano, nos muestra que Dios manda a Jesús y Jesús nos manda a nosotros a salvar al mundo, por supuesto, a través de su evangelio, a través de su Espíritu Santo, a través de su gracia, y que necesitamos nosotros ser mensajeros fieles para poder salvar a todo tipo de personas. Y cuando digo a todo tipo de personas, me refiero a todo tipo de personas. Todo. Sí, hermano, incluso a los que nosotros pudiéramos pensar que tal vez no creo que se salven. No sé si usted dentro de su corazón a veces no nos damos cuenta, pero están esas barreras ahí. Y a veces sentimos que hay personas que no deberían ser salvas. Pero nosotros no somos quienes decidimos eso. Y vamos a ver en este pasaje cómo es que Dios prepara el terreno, hermano, y cómo por medio de su evangelio y su Espíritu Santo el Señor hace un plan y nosotros simplemente somos ejecutores de su plan. Y lo cierto, hermano, es que nadie está fuera del alcance de su gracia cuando el Señor quiere alcanzarlo. ¿Sabe? En este pasaje vamos a ver también la unión entre los judíos y los gentiles, una cosa insólita, una cosa que era terrible, era una cosa difícil. A ver, usted imagínese dos naciones o dos razas. No quiero decirlo yo desde aquí, pero imagínese que de pronto esas barreras culturales, raciales, que tienen trasfondos del pasado, de pronto son hermanos y comparten el Espíritu de Dios en la misma iglesia. Y comparten el alimento y se sientan a la misma mesa. Y aunque hay tanta diferencia cultural, nos vemos diferente, pensamos diferente, de pronto estos dos pueblos se unen. Son cosas de Dios. Vamos a ver también la conversión, hermano, y la salvación de un hombre que se llamaba Cornelio, que voy a explicar un poquito más adelante de quién era. También voy a hablar de ese cambio de mentalidad que el apóstol Pedro tuvo que tener para poder ejecutar su obra, la obra del Señor. Porque el Señor cambia, ¿sabe qué? A los que no han creído a través de su palabra, pero también cambia a los que predican. Es increíble la palabra del Señor y yo les confieso, hermano, que muchas veces los pastores estamos aquí parados hablando el mensaje, pero mientras hablamos el mensaje, el Señor está haciendo en nuestro propio corazón una transformación. O mientras elaboramos el mensaje sucede eso. Y también vamos a ver, hermano, cómo la imprescindible obra del Espíritu de Dios está en medio de esta obra maravillosa. Así que vamos a ir directo a los puntos, amén. Vamos al siguiente, por favor. Punto número 1, hermano. Cornelio, un hombre piadoso, ya lo leímos, ¿no es cierto? Que era piadoso, pero estaba aún perdido. Y voy a leer un poquito. Dice en el capítulo 10, versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Mire qué cosa interesante. Un centurión, el tipo era un centurión, que por cierto, estos centuriones eran personas muy especiales. Los centuriones eran personas que tenían como 100 personas debajo de él. Él dirigía parte del ejército. Y los centuriones del ejército romano eran como la columna vertebral de donde se componía la fuerza del imperio, ¿no? Y este tipo, por cierto, la cohorte, la italiana, era una sección
digamos, una parte del ejército que se encargaba de una sección muy elitista. Gente con mucho poder, ciudades con gente muy poderosa, tal vez comerciantes, empresarios, alguna cosa como eso. Y este centurión era una persona, dice la palabra, pero mire cómo Lucas, el autor del libro, más que sus características profesionales y físicas y de logros personales, él se enfocó en describir sus características espirituales. Porque dice, un centurión que era una persona como un capitán del ejército, digamos, y entonces Lucas empieza a nombrar que era piadoso, que era una persona temerosa de Dios. O sea, evidentemente este hombre ya había adoptado lo que había escuchado del judaísmo en la época y empezó él a orar. Dice que él y toda su casa, y fíjese cómo el pueblo romano eran los que oprimían al pueblo de Israel, pero este hombre que era uno del ejército, no hacía eso, sino que le daba muchas limosnas, dice. O sea, era un hombre piadoso, dice la palabra, y temeroso de Dios. Cornelio era religioso, dice explícitamente que era religioso, piadoso de Dios, que hacía muchas oraciones y era uno de los que había reconocido, digamos, en pocas palabras, este hombre había reconocido al Dios del cielo como su Dios. Como que Dios, el Dios del cielo era el verdadero Dios, pero no se había convertido al judaísmo completamente, digamos así. No era considerado un prosélito, no era considerado uno de la circuncisión, porque cabalmente los romanos no creían en eso, no se circuncidaban y por supuesto no ejecutaban todas las leyes y costumbres que tenía el pueblo judío. Entre ellas había una ley alimentaria, era una dieta y que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Por supuesto, los romanos tampoco obedecían a esas leyes que tenía el pueblo judío. Y sin embargo, hermano, este hombre que oraba a Dios, Cornelio, que no era judío, sino gentil, nos damos cuenta de que necesitaba el evangelio del Señor porque no era salvo. Y la palabra lo explica categóricamente. Dice que Pedro, al llegar donde Cornelio, dice que enfatiza la fe de Jesús, ¿no es cierto? Para que sus pecados sean perdonados. Eso está en el capítulo 11, versículo 13, mucho más adelante, que lo vamos a leer después. Pero evidentemente nos damos cuenta que aunque Cornelio era un hombre piadoso del Señor, que hacía oraciones, él necesitaba que también le prediquen el evangelio del Señor Jesucristo para ser salvo. Entonces, increíble, pero Dios lo honra, pero no es salvo todavía. Dios lo escuchó, pero hacía falta que se le predique el evangelio del Señor Jesucristo para ser salvo. Y entonces el Señor le mandó, primero que se le aparece en una visión, ¿no es cierto? Al mismo Cornelio. Y el Señor también se le aparece a Pedro en otra visión para poder juntarlos y para que esto suceda. Entonces concluyo en esta primera sección, hermano, que la sinceridad religiosa que una persona puede tener no salva. Es decir, las muchas obras, las muchas limosnas que nosotros podamos hacer, hermano querido, quiero decirte como primera cosa importante, no te puede salvar nada de lo que nosotros hagamos. Es que la salvación no es por obras, es que nosotros, por mucho que nos esforcemos y por mucho que en nuestro corazón esté el darle a los pobres, el recaudar dinero para los del oncológico, en recaudar dinero en las calles para hacer hogares para aquellos que no tienen casa. Bueno, quiero decirte que esas cosas son interesantes, son buenas, bonito poder participar de todo eso, pero no te puede salvar. Cristo sí. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si usted sigue pensando, o si alguien aquí, que no lo culpo, ¿ok? No es para juzgar, pero es para revelar.
Y es para entender. Si alguien aquí sigue pensando que alguien va a ir al cielo por sus buenas obras, quiero decir que de repente no conoce el evangelio, no conoce la palabra del Señor, y eso es lo que vamos a mostrar ahora. Cornelio, tipazo y todo, ¿no? Pero no podía ser salvo. Solo hay una puerta de entrada al reino de los cielos, hermano, y ese es Cristo. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿sabe? Y que lo reconozcamos como nuestro único Señor y Salvador. Que reconozcamos también que no tenemos mérito alguno, hermano, para alcanzar el favor de Dios. Es necesario entender que la salvación es por gracia. ¿Sabe? Hay personas buenas, pero cuando nosotros comparamos la bondad de las personas con la palabra del Señor, nos damos cuenta que no hay uno bueno, como dice la Escritura. Nuestra justicia, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia, dice. Y muchas personas nos jactamos de ser justas y buenas. Yo he visto personas que juzgan a otros, personas que dicen, hay personas que tienen fortalezas en su personalidad y debilidades en otras. Todos somos así. ¿Cuántos dicen amén? ¿De acuerdo? Y muchas veces acostumbramos nosotros a criticar lo que nosotros tenemos como fortaleza. Pero cuando hablamos de nuestras debilidades, mejor nos callamos, ¿no es cierto? Porque es así. No hay justo, dice, ni aún uno. La palabra dice, no hay quien busque a Dios. Y nosotros aquí no somos la excepción. Hermano, somos por naturaleza malos. Necesitamos de Cristo. Y la salvación, dice, es por gracia, no de vosotros, dice la palabra. Para que nadie se gloríe. Porque si nosotros pudiéramos hacer algo por nuestra salvación, hermano, yo te digo, ya estuviéramos nosotros en pantalla gigante mostrándonos. ¿Cómo qué? Lamentablemente hay eso ahora mismo en las iglesias de nuestro medio. Los ungidos del Señor piensan que son ellos los capos, hermano. Quiero decirte que no. Y voy a hablar de eso un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Pero hermano, todo esto que estoy diciendo es la razón por la que debemos seguir evangelizando al mundo. Es por eso que necesitamos seguir abriendo casas para que el evangelio verdadero sea predicado. ¿Por qué? Porque es necesario que alguien venga a predicarle a los que no conocen. Porque la salvación es por gracia y es a través de la predicación. Nadie se puede salvar a sí mismo. Amén. ¿Sí? Puede levantar su mano si usted ha crecido en su fe por Jesús. ¿Sabe qué? Y eso es porque usted está escuchando. Gracias, gracias por participar. Es porque usted está escuchando. Amén. Vamos al siguiente punto. ¿Qué más? La siguiente. Dios prepara los corazones. Que Él había sido escuchado por Dios, su oración, su clamor, su solicitud. Y hasta ahorita no sabemos qué pedía.
Pero entonces Dios preparó el corazón de Cornelio. ¿Para qué? Para recibir la palabra. Hermano, qué espectacular. Y eso me muestra que Dios va delante de nosotros cada vez que vamos a predicar. Por eso, hermano, que si vos te estás animando a conocer un poco más de Dios y a querer transmitir lo que el Señor te ha mostrado, tenés que hacerlo sin miedo. Amén. Porque a veces estamos ahí, no, yo no le voy a hablar. ¿Por qué? Pues es muy mundano. No, este me va a mandar a freír papa a mí. No le quiero hablar yo a ese. No, ¿qué le voy a decir? Si este es de lo que le gusta la fiesta y todo lo ridiculiza y se burla. No, Señor. Usted no sabe lo que Dios está haciendo en los corazones. Y eso es lo que pasa, hermano. ¿Sabe qué? Me estoy dando cuenta, hermano, que Dios prepara los corazones de aquello que Él quiere alcanzar y nosotros muchas veces no lo sabemos, pero nuestro deber es ir y hablarles. Y algo más de este pasaje, hermano, que quiero enfatizar y quiero un poco recalcarlo diciendo lo que dice en Juan capítulo 9, versículo 31. Si quiere, búsquelo. Si no, yo se lo leo. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Y aquí viene una pregunta interesantísima. ¿Cómo es que Cornelio, siendo inconverso, Dios escuchó su oración? Si la palabra dice que Dios no oye a pecadores. ¿Sabe, hermano? Cornelio no había escuchado el evangelio, pero aún así Dios escuchó su oración y la pregunta es, ¿cómo puede ser esto? Porque teológicamente no cuadra, ¿no es cierto? Y hemos dicho hace un ratito lo que dice en Romanos, no hay quien busque a Dios, ni uno solo. Pero quiero decirte algo, hermano, que es la única respuesta teológicamente posible que yo hallo para esta pregunta. ¿Sabe? Concluyo de que si Cornelio busca a Dios, era porque Dios lo estaba buscando a él desde antes. Y es la única explicación, hermano, y la evidencia está en algo que no se muestra específicamente en este pasaje, pero que quiero que lo revelemos hoy. ¿Qué sería lo que Cornelio pedía en sus oraciones? ¿Sabe qué le estaba pidiendo Cornelio a Dios? No lo sabemos, no dice. Pero si nosotros miramos un poquito lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 13, un poco más adelante, 11:13, correcto, dice cuando Pedro les contaba a los otros discípulos lo que había sucedido, mire lo que les dice. Y él nos contó, hablando de Cornelio, y él nos contó que había visto un ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe qué era lo que pasaba, hermano? Y no está explícito, pero nos damos cuenta, hermano, leyendo esto, dice, como Cornelio era un hombre que había mirado la cultura judaica, simpatizó con el Dios del cielo, se dio cuenta que la piedad tenía que estar dentro de su personalidad, pero también se dio cuenta que él era un hombre pecador, que le faltaba algo. ¿Acaso no es lo que nos pasa? Nos falta algo, hermano, cuando nosotros vemos la palabra del Señor. Nadie te convence, nadie viene hay iglesias, hermanos, que tratan de convencer a la gente medio así a martillazos, ¿no? O a bibliazos lo agarran, lo sientan ahí, le empiezan a dar de bibliazo a la gente. No, hermano, nadie se convierte así. Cuando se quieren bautizar, no tenés que bautizarte. ¿Ya te bautizaste? Ay, todavía. Ay, Señor, ojalá que no te pase nada. No, hermano, es que la gente no se convierte así. La palabra del Señor dice que solamente el Espíritu de Dios te da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es una cosa que Él hace, no la hacemos nosotros. Nosotros apenas tenemos que exponer a Cristo, su evangelio, lo que Él hizo por nosotros. Y el Señor hace una cosa en el corazón de la gente, hermano, que sabe que empieza la gente a decir, uy, necesito de Dios, yo sé que eso es verdad. Nunca había escuchado esto, pero sí, creo que es cierto. Y empieza la gente a darse cuenta que necesita
ser salvo porque aún no lo es. Y yo creo que Cornelio estaba pidiéndole eso a Dios. Y es por eso que el Señor le dice: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Él manda a recoger a mi siervo para que te predique y te va a dar palabras de salvación y te vas a salvar vos y tu casa. Wow. Vamos a la siguiente. Una más. Ahí. No, una más. Eso. Esto nos debe animar, hermano, a predicar el evangelio. Cabalmente por lo que acabamos de decir. El Espíritu del Señor nos da convicción de pecados. Quiero decirte algo, hermano. El Señor tiene la capacidad de ablandar un corazón incrédulo. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón que no cree en nada. Él tiene la capacidad. Él es el que comenzó, dice la palabra, la buena obra y la va a terminar. ¿Será que Dios deja algo a medias? Si el Señor hace algo en tu corazón, tranquilo. Estoy seguro que el Señor lo va a terminar. Y de repente usted está preocupado por las personas de su casa. Es normal. No le digo que no se preocupe, usted puede preocuparse, pero ¿sabe qué, hermano? La salvación no la podemos dar nosotros. Nosotros simplemente tenemos que ser un instrumento del Señor para decir la palabra correcta en el momento correcto. Pero es Dios quien despierta la sed del incrédulo para saciarla después. ¿Sabe? Nosotros predicamos, pero Dios es el que prepara el terreno para que esa semilla caiga y germine y dé fruto. ¿Sabe? No sabemos qué es lo que la persona está viviendo en ese momento, qué siente, por qué cosa está pasando, qué cosas hay en su mente. Pero estoy seguro, hermano, que si Dios te mandó a predicar, abrí tu boca porque el Señor va a hacer algo con ese que vos no te imaginás. Con ese que es el más burlesco, con ese que es el que más lejos de Dios está. Esos son los que más le gusta pues al Señor. ¿No ve que lo vil del mundo escogió Dios? Increíble, pero es así. Siguiente, por favor. El evangelio no comienza contigo, hermano. El evangelio comienza con Dios. Es el Señor que tiene el plan orquestado, que está hecho. Simplemente veamos quiénes son los que se suben al plan del Señor para ejecutarlo. Siguiente punto, por favor. El evangelio que salva a los pecadores también cambia al predicador. Sabe, hermano, Dios trabaja en Pedro tanto como trabajó en Cornelio. Una cosa así, con animales adentro. Dios no solo cambió al receptor del mensaje que era Cornelio, sino que también preparó a Pedro para poder hablarlo. Y mire lo que dice el versículo 19, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se le acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar al mediodía y tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. O sea, él entró en un éxtasis espiritual y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía abajo de la tierra, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles y de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. ¿Qué visión más extraña? O sea, ¿por qué?
un propósito teológico las normas, como por ejemplo las leyes alimentarias. ¿Para qué servían? Para que el pueblo de Israel sea un pueblo distinto. No tenían que ver con la salud. No comas cerdo porque te hace daño. No, sino que Dios catalogó animales inmundos con animales que no son inmundos. Simplemente Él hizo una categorización, pero no tenían que ver con la salud y tampoco eran leyes caprichosas, eran normas que Dios se las puso al pueblo para que haya distinción entre los demás en el Antiguo Testamento. Mire, Levítico 20:24 dice así: por eso les he dicho, ustedes, el versículo 25, ustedes harán una distinción entre el animal limpio y el animal inmundo, entre el ave limpia. Pero mire cómo Dios ahora en el Antiguo Testamento le muestra a todos los animales en el lienzo y le dice: Pedro, mata y come. O sea, estoy abrogando la ley anterior, la estoy cambiando. Y mire, hermano, el Señor quiere hacer distinción siempre desde el principio en su pueblo. El Señor quiere que el pueblo de Dios sea distinto. Lo quería así en el Antiguo Testamento con los judíos, pero lo quiere así también ahora con nosotros. Sin embargo, hermano, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Estas leyes fueron abrogadas ahora en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la distinción que quería lograr Dios con la forma de comer, con la forma de vestir, con la forma de actuar, con el día de reposo, con el X, Y, Z, todas las leyes, esas leyes que se cumplen en Jesucristo, entonces ya ahora no tienen razón de ser. Esa es la razón. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hacemos distinción? ¿Por qué vamos a comer? Si la distinción está en nuestro corazón a través de Jesús. En el Antiguo Testamento Jesús todavía no había venido y era por eso que el Señor instauró estas normas. ¿No es cierto? Pero ahora fueron abrogadas, ya no tienen más vigor, hermano. Cabalmente porque todas estas cosas fueron cumplidas en Jesús. Y eso es lo que le dice entonces el Señor en esta visión a Pedro. Vamos a la siguiente, por favor. Mire lo que dice Hechos. Qué interesante, ¿no? Los apóstoles y los hermanos, o sea, Pedro va y les cuenta todo lo que pasó y la respuesta de los discípulos que estaban en Jope es esta, mire. Le reprocharon: ¿tú entraste en la casa de un incircunciso y comiste con él? Uy, uy, uy. Siguiente. Pero miremos cómo Pedro le había dicho al Señor. Miremos cómo le había dicho al Señor. Cuando el Señor le dice: Pedro, todos estos animales que eran inmundos antes, mátalo y comelo, podés comer. De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Hermano, yo no sé cómo esta frase está en una misma oración. De ninguna manera, Señor. Porque si el Señor es tu Señor, hermano, yo te recomiendo nunca le digas de ninguna manera, nunca le digas no al Señor de aquello que Él te quiere pedir. Amén. Pero así fue. Y Él les contó. El problema religioso y cultural era tan grande, hermano, que Dios le tuvo que mostrar la visión 3 veces, dice. No lo voy a leer por factor tiempo, pero 3 veces tuvo que mostrarle la misma visión para que el tipo entienda. Hasta que Pedro entendió que la visión no se trataba solo de comida, sino que también se trataba de personas. Porque no se da cuenta. Comer
es una cosa, pero los incircuncisos es otra. Entonces, ¿cómo era posible que un judío entre a la casa de un incircunciso y coma con él y se siente en la misma mesa y encima esté hospedado por él? No, era una cosa de locos para los judíos. Pero el Señor cambia todo. Porque en el nuevo pacto, hermano, la fe en Jesús es la que produce una transformación y hace una distinción y muestra a Dios en las personas más que ninguna cosa. Más que la forma de comer, más que la forma de vestir. Entonces, hermano, siguiente, por favor, mire, no tenemos que hacernos judíos para ser salvos. Aunque a mí me gustaría usar la kippah, porque taparía, me ayudaría en algo, ¿no? Yo creo. Pero no necesitamos hacernos judíos para ser salvos, hermano. No necesitamos seguir las leyes dietéticas del Antiguo Testamento que en algún momento tuvieron vigor. No necesitamos hacerlo. Y quiero decirte algo más, hermano. La santidad ya no se define por lo que comemos o dejamos de comer, sino por tu conexión con Jesús. ¿Amén o no amén? Es eso. Siguiente. Y lo voy a respaldar lo que he dicho para que todos lo tengamos presente. Miren, 1 Corintios 10:25 dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Ve? El apóstol Pablo diciéndole a los judíos lo mismo. Colosenses 2:16 dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes, o sea, que nadie te juzgue con respecto a la comida o bebida o en cuanto al día de fiestas. O sea, las fiestas son las fiestas judías, ¿no es cierto? Luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra del que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, todas estas cosas, estas costumbres, estas leyes eran sombra de lo que se iba a cumplir en Jesús. Y es por eso, hermano querido, que no tenemos nosotros ya por qué estar. Oiga, la morcilla es riquísima. ¿A quién no le gusta? A ver, levante su mano. ¿A quién no le gusta? Fuera de aquí. No, no podemos hacer distinción, hermano, ¿no? Todas estas costumbres eran una sombra de lo que apuntaba Jesús, hermano. Ahora llegó Jesús y esas leyes ceremoniales ya no tienen vigor. Esa es la cosa. Ahora entiende. Y antes no. ¿Qué se puede hacer? Pero ahorita tenemos iglesias, hermanos, que son más judías que los mismos judíos, viejo. ¿No? Hasta se casan ahí, tiran las copas. Y yo, ¿sabe qué? No quiero juzgarlo. Si se siente bien haciendo eso, ya pues, no sé, amén, digamos, pero aquí está. No necesitamos. Aquí está. No me lo estoy inventando. Es que nosotros somos los que nos inventamos las cosas para hacernos más espirituales de lo que Dios nos está mandando. Versículo 19 de nuestra historia. Continuemos. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, mire cómo estaba conflictuado el hombre. Dice, meditaba, ¿no? Estaba como loco. Como Dios me ha mostrado que yo haga esto, que yo coma lo que nunca comí, ¿no es cierto? El Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Versículo 21. Pedro descendió donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos le dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Increíble, eso jamás hubiera sido posible a menos que Dios no le haya dado la visión. Pedro jamás hubiera dejado entrar a su casa otras personas de otras culturas. Pero el Señor ya preparó el camino. Pregunta, hermano, ¿cuáles prejuicios hay en tu corazón con respecto a la gente? ¿A quiénes le vas a predicar y a quién no? ¿Con quién querés invertir tiempo y con quién no?
¿Cuáles son tus trabas culturales, sociales? ¿Todavía te impiden compartir el evangelio? Es importante que reflexionemos sobre esto, hermano. ¿Y sabe qué? No basta predicar. Debemos también nosotros ser transformados por la misma gracia del Señor para que prediquemos. Porque muchas veces, hermano, somos los que hablamos y nos paramos en los púlpitos a hablar tonterías, viejo. ¿Por qué? Porque todavía nosotros necesitamos ser verdaderamente transformados. Y no, como decía el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Me pongo en el mismo lugar de todos. Necesitamos ser transformados. Amén. Siguiente, hermanos. Vamos al otro punto. Vamos al otro punto. El evangelio rompe barreras étnicas, religiosas y sociales. Rapidito, hermano. Pedro entra en la casa de un gentil, algo prohibido culturalmente. Mire cómo rompe el Señor las cosas, ¿no? Cornelio lo recibe con humildad y Pedro llega con obediencia. Ambos reconocen que Dios está haciendo algo que va más allá de sus tradiciones. ¿Cierto? Pedro entendió, pero la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Estamos entendiendo, hermanos queridos? No nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó, porque muchas veces pasan los años, ¿no es cierto? Y estamos en la casa del Señor y pues somos los cristianazos, ¿no es cierto? Y tenemos nuestros grupos, tenemos nuestros amigos, los ungidos. Los ungidos de Dios. Oye, vení, nos vamos a juntar los del Sanedrín. ¡Qué sinvergüenza! No, no, y a ver, notita de balance aquí ya. O sea, nadie se tiene que enojar porque hagas un junte, digamos. No podés invitar a toda la iglesia todos los días, ¿cierto? O sea, porque si no, tendríamos que hacer, no sé, pues un... Vamos a comer. ¿A dónde vamos a ir a comer 200 personas? No se puede, ¿ya? Nota de balance. No, no, olvídese de las camarillas. Me están camarilleando. Y uno sube una foto, sube una foto, ¿no es cierto?, del junte, aquí pasándola con los hermanos, digamos, ¿no? La foto, y de pronto los otros que la ven, KM, me camarilleo. Voy a hablar en los dos idiomas, idioma generación Z y baby boomers. No, mentira. Oiga, pero es así. Me camarillearon. O sea, yo digo, tratemos de ser inclusivos, ¿no es cierto?, en todo lo que hacemos. Amén, amén. Pero hermano, también hay hermanos dentro de la iglesia que tienen una cara de camión, viejo, así. O sea, y que termina el culto y pelan, no quieren relacionarse con nadie. Entonces también necesitamos que usted haga su parte y nosotros no hagamos acepción de personas. Bien, ¿no? Entonces fíjese, hermano, Pedro entendió, pero nosotros estamos entendiendo. Uno de nuestros más grandes pecados ocultos, hermanos, es pensar que por alguna razón somos superiores a otros. Tengamos cuidado con eso, hermano. Porque que pases algunos añitos en los caminos del Señor, te digo una cosa, hermano, no significa absolutamente nada. ¿Se acuerda de la parábola de los labradores? Del hombre que tenía un campo y mandó llamar a la gente. ¿Se acuerda cómo un labrador que había trabajado todito el día se enojó porque el que fue contratado para las 6 de la tarde y solamente trabajó una horita recibió la misma paga? Ese es el concepto. Tus años en los caminos del Señor no significan nada. Tenemos que crecer y tenemos que tener corazones humildes, hermano, para aceptar a los que llegan a los caminos del Señor. Amén. Por nada más todingos van a ir a los Araonas el próximo viaje. No, eso dejémoselo para los machos, ¿no? Debemos decirle a Dios, hazme ver. Eso es lo que yo le animo, hermano. Hazme ver como Cristo ve las cosas. Haceme amar lo que tú amas, Señor. No es verdad que tratamos
a unos diferentes que a otros, hermano. ¿Sabe que el evangelio no solo salva a los pecadores y los transforma, sino que también salva y cambia a los que, cambia y transforma a los que ya son salvos? Eso es lo que hace el Señor, hermano. Así que estate atento para lo que el Señor quiere hacer. Un punto más, vamos, siguiente. El Espíritu Santo obra en los pecadores a través del evangelio. Esta parte me encanta, hermano. Porque, una pregunta, ¿cómo viene el Espíritu Santo a la iglesia? Deme una idea, ¿cómo viene? ¿Cómo es que el Espíritu Santo desciende aquí a la iglesia? ¿Será que nosotros por decirle, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven? Cantemos más, ven. Yo me acuerdo que estaba en esos cultos, ¿no? Ay, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo. Y yo, ay, con un cambio de tacuara, pastor. Y el Espíritu Santo, nada, oye. No quería venir, se empacó, se encerró. ¿Sabe qué pasa? El Espíritu Santo de Dios viene cuando Jesús es exaltado. Esa es la clave. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros empezamos a hablar de Cristo, hermano, de la obra redentora del Señor, de las capacidades del Señor Jesús, del amor de Dios, del perdón del Señor, cuando Cristo es exaltado y es puesto en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras predicaciones, en el centro de nuestros mensajes, en el centro de nuestras vidas, ¿sabe qué? Vos vas a empezar a hablar y vas a empezar a hablar de Cristo y vas a actuar como Cristo, porque Cristo también es piadoso, amoroso, perdonador, misericordioso, y todo esto que hacemos va a empezar a resultar en un mover del Espíritu Santo que nadie va a poder entenderlo. Pero es porque Él es el centro. Y no vamos a necesitar forzar nada. Porque nos encantan las estrategias. Que subirle a la luz, que bajarle a la luz, que darle a la música, que subirle ahora y en el momento ya vos vas a hacer lo otro. Vaya, che. Lo que hay que hacer es hablar de Cristo siempre. No cambiemos el mensaje, porque el evangelio tiene que ser predicado ahora, mañana, en todos lados, hermano. Y a todas las personas de la misma manera. Así como hablas con el Araona, así vas a ir a hablar con un presidente, con un ministro, con alguien que esté encarcelado, y también con el hambriento, pero también con el rico. Es la misma cosa, porque solo Cristo cambia. ¿Cuántos dicen amén? 24 de nuestra historia dice: y al otro día entró en Cesarea Cornelio, los que estaban esperando, y habían reunido a todos sus parientes. Mire Cornelio cómo es, ¿no? Los reunió a todos sus parientes. No la vaya a hacer como un tío, pues, que era de los que buenos así. Se convirtió, renegado, cristiano. Invitó a su cumpleaños. Nos invitó a Todingo. Llegaban con su botellita de whisky, ¿no? Y di que las sillas estaban así como en velorio, alrededor. Y un púlpito al medio. ¿De qué mierda? Con engaño le quería predicar a sus amigos. No, Cornelio estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él sabía que iba a recibir una palabra poderosísima. Invitó a todos sus parientes y amigos a que vengan, a sus íntimos, dice. Y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Yo me pregunto si esto, por favor, no se ofenda a nadie. Y si se quiere ofender, bueno, oféndase nomás. Yo no sé si esto lo han leído los papas. Porque no ve que los papas son sucesores de Pedro. No ve que eso dicen, ¿no ve? Pero llega Pedro por la visión de un ángel. Cornelio se postra ante él y Pedro le dice esto. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte en pie, yo también soy hombre. No soy yo el de la alabanza, hijo. No es a nosotros.
Por alguna razón, no sé por qué la gente cree que los pastores o la gente que hace las cosas son como una élite espiritual, hermano. No. El único que merece toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder es Cristo. Amén. Yo no sé si han leído, oye, pero aquí lo dice clarito. Entonces Pedro, versículo 28, vamos más adelante, le dijo: ustedes saben que no es lícito para los judíos asociarse con un extranjero o visitarlo. Yo creo que es la forma más difícil de iniciar un discurso. Es medio raro, ¿no? Pero es que el Espíritu Santo lo estaba moviendo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamarlo impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron a buscarme vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Entonces aquí vemos que la visión de los animales no se trataba de comida, se trataba de personas, ¿no es cierto? Y Pedro ya lo había entendido. Siguiente, por favor. Entonces Cornelio le cuenta su visión y por eso lo mandó llamar. En el versículo 33, mire lo que dice: por tanto, al instante envié buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor ha mandado. Wow. No hay nada mejor que una audiencia así. Por favor, decime todo lo que el Señor te dijo que me digas. Lo quiero oír. Usted está así. Creo que esa debería ser la actitud cada vez que nosotros venimos a la iglesia, hermano. ¿Sí o no? Esa debería ser nuestra actitud. Señor, ¿qué es lo que voy a escuchar de ti hoy? Pero estamos en el celular, ¿no? Amén. Ay, no nos salió bien. Nos estamos equivocando, hermano. Porque el Señor quiere hablarnos. ¿Sabes qué, hermano? Te voy a decir algo importante. Lo que hacemos aquí los domingos, este edificio no significa nada, ¿ya? Son varillas, cielo falso, fierro, piso, paredes, no significa absolutamente nada. Pero cuando el pueblo de Dios viene a este lugar, ora todos juntos, quieren escuchar la palabra, invocan la presencia del Señor. Hermano, aquí sucede algo que es insólito, aquí sucede algo que es tremendamente espiritual. Hay transformación, hay un mensaje que te vuela la cabeza, hermano, y muchas veces nosotros estamos ajenos a ese mensaje porque estamos llenos de otros mensajes que queremos oír y no le damos importancia al mensaje que Dios te quiere dar en este momento. Y qué bueno sería que tengamos esta misma actitud. Señor, ¿qué nos quieres decir hoy? Muchas veces estamos perdidos en nuestro celular y en otras cosas. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el contenido de la predicación de Pedro? Eso. Jesús de Nazaret fue el ungido por Dios. Les habló de su muerte, les habló de su resurrección, les habló de su autoridad como juez para salvarlo. Nadie puede juzgarlo. El Señor es el juez y el salvador. Le habló del perdón y de la fe en Él. O sea, les habló del evangelio. 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, y aquí está, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, los judíos que eran circuncidados, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua, o sea, el bautismo, para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le pidieron que se quede con ellos unos días más. Hermano, mientras Pedro predicaba de Jesús, el Espíritu Santo vino otra vez como lo había hecho en Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Último punto. La iglesia debe discernir la tradición de la misión.
Pedro es criticado por lo que hizo. Entraste y comiste con él. Pero cuando Pedro les explicó, no, sí, comí con él, pero ¿sabes qué? Dios me mostró que lo haga. Y quiero decirte, podemos comer de todo. Y quiero decirte que no solamente es la comida, sino que también los gentiles están con nosotros. Siguiente, mire, cuando comencé, les empezó a contar, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Está hablando de Pentecostés. ¿Se acuerda del principio? Pentecostés. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don, también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto, clamaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también los gentiles han conocido a Dios. El arrepentimiento, les ha concedido Dios el arrepentimiento y que conduce a la vida. Y ahí quiero quedar, hermanos. Necesitamos como iglesia hacernos esta reflexión. Si Dios les dio el don que a nosotros también nos dio, ¿quién soy yo para estorbarlo? Amén. Edu, ¿me ayudas, por favor? Los chicos de la alabanza. ¿Quiénes somos nosotros para estorbarlo? Debemos rendir nuestras tradiciones al Señor, hermano. Y quiero terminar con esta frase. Siguiente, por favor. Cuando el evangelio se predica con fidelidad y el espíritu se mueve con libertad, Dios abre puertas que nosotros ni imaginamos. Pregunta: ¿estamos listos para caminar por esas puertas y nos convertiremos o nos convertiremos en obstáculos? Esa es la gran pregunta de hoy. ¿Vamos a caminar por las puertas que el Señor abra o vamos a hacer obstáculos para que el Señor haga su obra? A veces somos como Cornelio, que somos los que nos gusta la religión, nos gusta hacer buenas obras, pero estamos sin Cristo. Ahí tampoco hay salvación. O a veces somos como Pedro, cristianos, amamos a Dios, queremos hacer su obra, pero en nuestras mentes hay límites que tienen que ser derribados. O a veces somos como la iglesia, los otros discípulos, que Pedro tuvo que ir a darles toda una explicación de lo que pasó, lenta para aceptar lo que Dios ha validado. ¿Quién sos vos en esta historia? ¿Con quién te identificas más? Oremos, amén. Y que el Señor nos revele cada vez más a Cristo. Le pido a Dios que te incomode de tal manera que el fuego en tu corazón sea tan fuerte que no querrás callar el evangelio del Señor Jesucristo que has comprendido. Te pido a Dios que te incomode. Y quiero decirte algo más, hermano. Cuando Dios te llamó a predicar, y no necesariamente desde los púlpitos, pero cuando Dios te llamó a predicar, quiero decirte que si no lo haces, de la forma que sea, con tu libro, con tu blog, con tu grupo, con tus amigos del barrio, quiero decirte, hermano, si no lo haces, no vas a encontrar plenitud en tu vida. Y no quiero poner un yugo sobre ti, pero quiero decirte que si no obedeces el propósito de Dios en tu vida, no vas a poder ser pleno, no vas a poder ser feliz.
El pastor está diciendo que yo soy infeliz. No, hermano. Pero cuando nosotros encontramos el propósito de Dios y empezamos a hacerlo, el Señor completa nuestra vida de una forma que es impresionante. Y de pronto no queremos hacer otra cosa en nuestra vida que solo predicar del Señor y solo ser usados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre amado, gracias. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por los hechos del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque, Señor, tú trabajas al inconverso y trabajas al predicador, Señor. Y nada se escapa de tu plan. Gracias, Señor, porque eres tú el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. Y gracias, Señor, porque nosotros, siendo como somos, tenemos la salvación, Señor. Y gozamos, Señor, de ese privilegio. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que tu iglesia se levante con poder, Señor, en un pueblo que te necesita, en un tiempo donde los tiempos son verdaderamente malos, Señor. Pero tú quieres incluir a todos, aquellos que no te conocen, aquellos que están desviados, aquellos que piensan diferente. Padre, capacítanos como iglesia para predicarles a todos, incluso a los que piensan diferente, Señor, a esos que son criticados, a los que tienen inclinaciones sexuales distintas. Capacítanos para darles amor. Capacítanos, Señor, para darles un mensaje poderoso y que sea tu Espíritu Santo haciendo un trabajo tanto en nosotros como en ellos. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a crecer porque queremos ser una iglesia como la que tú instauraste en el principio, Señor. Guiada por ti, con, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Si necesitamos cambiar, cámbianos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Habla con Dios un minuto más, hermano. Habla con el Señor un minuto más.